Ponemos la mano en nuestro corazón y con la mano derecha dirigida hacia Él, le pedimos al Espíritu Santo, a Jesús resucitado, que venga a este lugar y se postre sobre Memo, que cubra su mente, que cubra su corazón, que todo lo que esté preparado para dirigir sus palabras hacia nosotros, que todo venga de Dios y del Espíritu Santo, que todo lo que esté preparado, que Él haya preparado de información, de lo que nos va a compartir, que solo recibamos lo que necesitemos y que lo que no necesitemos, que nuestra mente, con nuestros oídos se cierren a Él y que se abran a lo que sí necesitamos, a lo que verdaderamente viene de ti, Señor. Toma su mente, toma su corazón, su boca, que las palabras que salgan de su boca sean tus palabras, que sus pensamientos sean tus pensamientos y que todo sea dirigido para nosotros bajo tu voluntad y lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos, así es. Bendecidos. Estamos aquí de regreso después de nuestro, bueno, no era precisamente un break, pero el grupo de oración nos invitaba a todos a unirnos al Vía Crucis durante la Cuaresma, pero pues aquí estamos en este viernes dentro de la octava de Pascua, como nos recordaba Mari. Estamos dentro de la octava de Pascua y reanudando nuestro grupo de oración. Quisiera comenzar por preguntarles si alguien tiene algo que quiera comentar acerca de la liturgia de la Semana Santa, del Domingo de Ramos, del Jueves Santo, Viernes Santo o de la Vigilia Pascual. Alguien que quiera compartir algo que le haya llamado la atención este año. Pues bueno, yo creo que cabe mencionar como el Viernes Santo, Memo, que se hizo la representación, se proclamó la palabra pues representada. A mí me conmueve que cada año, bueno, hay de todo, ¿no? Habrá niños que a lo mejor se sorprenden, se asustan, pero esos son los niños. Pero yo veo que en los adultos lo que les toca el corazón, que vemos los actores que nosotros los vemos cómo están creciendo, cómo están practicando y que se nota su nerviosismo, pero que a la hora de que se representa yo veo que la mano de Dios está ahí, porque aunque están nerviosos, aunque nos llegamos a equivocar, pero en ese momento yo como espectador me trato de poner como espectador y no se nota nada de esos errores. Al contrario, siento que cada palabra, cada cosa, la gente la aprecia y la valora tanto, como que se sumerge en eso. Y a lo mejor ahora por el incidente de la cruz no soy yo eso tan impactante cuando la cruz cae, pero de verdad toca el corazón. ¿Cómo es posible? O sea, me quedo yo pensando, si esto que vemos tan mínimo nos conmueve y se nos hace tan duro, ¿cómo sería la realidad? Sí, eso me hace reflexionar mucho. Y es bonito que la dramatización nos ayude a meternos nosotros, incluso los que no actuamos, a meternos en el drama de la pasión del Señor. Sí, así es, así es. Yo no iba a participar y me sorprendí porque me llenó mucho. Creo en esas tristezas que a uno a veces pasa. Créeme que de alguna manera Dios te habla, ¿no? Y no cabe duda que Él tenía ese día preparado para mí y le agradezco mucho a Él porque me conmovió mucho ese día. Podemos bromear en el ensayo, pero en el momento se sintió el Espíritu de verdad y me conmoví. Qué bonita unión tuvimos, qué bonitas respuestas tuvimos entre el grupo y las enseñanzas que a veces no abre uno el entendimiento y es hermoso, la verdad.
Así es. Y gracias por compartir y gracias por participar, responder al llamado de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? A mí en particular este año no tenía pensado ir a la vigilia pascual. La verdad es que siempre se me hace muy larga. Aunque fue, para ser honestos, fue en cierto modo compromiso, se me hizo muy hermoso. El ver a nuestra comunidad celebrando. No se me hizo larga, correcto. No se me hizo larga. O sea, ya uno ya va con la mente, ay, se va a durar mucho. Pero no se me hizo larga y se me hizo muy hermosa la celebración. Y ver a tanto, pues a nuevos miembros de la parroquia recibiendo el sacramento. Estuvo bonito. Siempre llena mucho de esperanza el ver a la gente nueva, a la gente que a pesar de todo quiere entrar y quiere ser parte. Ciertamente son muchos más los que se van, pero yo quisiera pensar que los que llegan o los que regresan en la vigilia pascual regresan con un ardor, con un compromiso más fuerte, y que aunque los números no parecieran favorables, de todas maneras este año recibimos a 19 nuevos miembros de la comunidad que están convencidos de que esto es lo que quieren. Creo que es algo que es muy bonito, sí, así es. Yo tengo un comentario, no quiero que suene negativo, porque no es negativo, pero el sábado también estábamos sentados con la mayoría en la banca eran latinos, y estaban decepcionados que no teníamos ninguna participación del padre, nada bilingüe, todo en inglés. Todo fue en inglés. Y la señora dice, yo pensaba que iba a ser en español. Le dije, pues yo no, pero yo, sinceramente, yo esperaba un poquito, no quiero ser grosera, pero yo pienso que fue un poquito de no respeto del padre Michael hacerla bilingüe, porque somos una comunidad bilingüe, todos somos uno, nada. Al padre le hizo así, al padre Eder, le dijo al padre otro, y al padre hizo así, digo, ¿cómo es eso? ¿Qué poco respeto? Yo me siento, yo no entiendo, pero yo pienso que esa es su personalidad, tal vez no lo hace mal, pero yo tal vez soy muy sensitiva y yo lo veo mal. Yo quiero más respeto entre ellos, como en otras iglesias, todos los sacerdotes participan. Digo yo, qué bonito. Y las señoras no estaban contentas. Y dice una señora, yo por eso me voy así. Digo, no, pues, pero usted guste. Bueno, yo no vengo cada año, yo no puedo decir que no he venido mucho, pero creo que esta vez vi mucho latino y al menos. ¿Verdad? Cada vez ha habido más. ¿Verdad que Porque sí? antes porque ahora hay más niños que vienen a recibir los sacramentos ya grandes, entonces los reciben en esa misa. Yo tengo dos. Entonces, el bautizo, o sea, ¿cuántos niños eran? Como 7, 8, ¿no? Que no estaban bautizados, Sí. ya de mayorcitos, más de 7 años. Entonces, eso atrae más gente latina porque vienen con ellos y, pues claro, Sí, en esta ocasión habían bastantes niños. Sí, Bastantes porque latinos. si tú ves la iglesia en general, digo, nos vemos latinos, más latinos, un porcentaje más grande de latinos. Digo, y nada en español. Yo no entendí, pero yo respeto al padre y sus cosas. Sin querer justificar nada, la vigilia pascual es una liturgia complicadísima. Y si a eso le agregamos la complicación de tener dos idiomas, se hace muy pesada. Y el estilo del padre Michael es no delegar nada, entonces él tiene que hacer todo y él lo hace todo. Entonces pienso que por eso la planeación de la liturgia es que esa sea nada más en inglés. La liturgia del jueves es bilingüe,
La liturgia del viernes se hace por separado, en inglés en una hora y en español a otra hora, y la vigilia pascual se hace en inglés. Pero pienso que es algo que se puede sugerir, decir, padre, pues ya estamos pues ya bastante más integrados, la comunidad hispana participa mucho más, entonces a lo mejor podemos tener, no sé, alguna de las lecturas, un poquito en español. En una iglesia en Oxnard, Mary estaba vestida en 3 idiomas mexicano, ¿no más? Español, tagalo y inglés. en inglés. Qué ¿Sí? bonito, eso es la comunidad. Bueno, sí, pueden, pero yo vi a unas personas así como que confundidas de lo que estaba pasando, entonces a lo mejor, aunque sea decir esto es lo que está pasando, también para las personas que no hablan inglés, Y sobre todo para los que no saben el proceso de la liturgia, porque es muy pesada. Sí, ¿no? porque, o sea, ¿Cuántas lecturas son? 7? ¿De qué se trata? nada más ven que la gente pasa para acá y luego salen por allá y no saben lo que está pasando. Sí. ¿Por qué? Porque nunca han estado y luego todo es en inglés, entonces por lo menos decirles, ok, en español a los que no saben, esto es lo que está pasando para que... Sí. Porque si a eso le agregamos que hay mucha gente que a lo mejor es la única misa que han ido en todo el año, por alguna razón los invitaron, porque yo vi unos señores, y yo dije, como que estos señores yo no pienso que nunca vienen a misa, pues, Y bueno, también está el factor de que a lo mejor hubo uno que otro que venía buscando la misa del sábado a las 7. Ajá. Y Sin agraviar, Carlitos. y pues no, ¿verdad? O sea, nada que ver. Sí. Creo que son buenas observaciones y creo que pues siempre se puede sugerir, ¿verdad? Para mejorar, siempre se puede pedir algo, que algo se haga de una manera diferente, que se cambie para mejorar. Muy bien. Pues después de la Cuaresma y después de la Semana Santa, entramos en el tiempo de la Pascua. Muchas veces le damos demasiada importancia a la Cuaresma y no digo que no la tenga, pero el punto es que le damos mucha importancia a la Cuaresma y luego se nos olvida la Pascua. La Pascua es como ya se acabó la Cuaresma, cuando es realmente al revés. Y la fiesta grande es la Pascua. La Cuaresma es preparación para la Pascua, pero pues uno se prepara para la fiesta grande, ¿verdad? La preparación no es la fiesta grande es la fiesta grande. Entonces, como que le perdemos un poquito de visibilidad a la Pascua. Pero ciertamente que este es el tiempo litúrgico más fuerte de todo el año. La liturgia de la Pascua, de todo el tiempo de la Pascua, está llena de elementos que nos ayudan a profundizar más en el misterio de la resurrección. La próxima semana el Padre Eder nos va a venir a hablar sobre la resurrección, entonces por favor inviten a sus amigos y familiares que quieran venir a escuchar al Padre Eder, porque nos va a compartir el tema de la resurrección. Pero hoy yo quisiera hablar de otro elemento, o bueno, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, después de la Pascua, 2 semanas después, escuchamos a Jesús decir: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Yo soy el buen pastor. Dentro del tiempo pascual tenemos la ascensión del Señor a los cielos. Y tenemos, por supuesto, el tiempo de Pascua concluye con la fiesta de Pentecostés, que es la efusión del Espíritu Santo. Todo el tiempo pascual es la celebración de la resurrección del Señor. Porque aunque nosotros lo percibimos en 3 momentos diferentes, la resurrección como tal,
la ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo, la verdad de las cosas es que esos tres aspectos se refieren al mismo misterio, al misterio del resucitado. ¿Por qué? Porque el resucitado, al levantarse de entre los muertos, no nomás se levanta él, sino que nos levanta a todos. Y nos levanta no nada más a donde estábamos antes, nos levanta hasta las alturas del cielo. Por eso la ascensión de Jesús, la liturgia de la iglesia la celebra diciendo que nos da esperanza de llegar nosotros a donde nuestra cabeza ya llegó. Jesús es nuestra cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo de la iglesia, entonces todo el cuerpo de la iglesia tiene la esperanza de llegar a donde Jesús, que es nuestra cabeza, ya llegó. Entonces, son como dos puntos de vista, pero del mismo suceso. Y ciertamente el día de Pentecostés tenemos una efusión muy espectacular del Espíritu Santo, pero el mismo día de la resurrección Jesús se le aparece a sus discípulos y les dice: la paz esté con ustedes, reciban el Espíritu Santo. Esa es la capacidad de Jesús, que es nueva. La capacidad de Jesús, que es distinta después de la resurrección que antes de la resurrección. Jesús, antes de la resurrección, como ser humano limitado, sí tenía la habilidad de interactuar con nosotros, de platicarnos, de hacer milagros, de enseñarnos, pero solamente a partir de la resurrección Jesús puede comunicar su espíritu de esa manera tan total como lo hace el día de la resurrección, el día de Pentecostés y en toda la vida de la iglesia. Esta comunicación del Espíritu es tan fuerte que de la experiencia de la efusión del Espíritu Santo es realmente donde la iglesia descubre el misterio de la Trinidad. De eso vamos a hablar en otra ocasión, pero es solamente hasta que podemos experimentar la presencia de Dios en la iglesia por medio del Espíritu Santo que nos damos cuenta de que aunque vimos a Jesús irse entre las nubes, realmente Jesús se queda por medio de su Espíritu, porque sigue con nosotros. Entonces tenemos a Dios, que es el Padre infinito, creador, eterno, al que nadie ha visto y nadie puede ver. Tenemos a Jesús, que es la manifestación visible del Dios invisible, es Dios hecho hombre. Pero después del misterio pascual seguimos teniendo la presencia de Jesús en la iglesia. Entonces hay una tercera manera en que Dios se relaciona con nosotros. ¿Por qué? Porque hay una tercera persona en la esencia de Dios. ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué Dios tiene este plan tan extraño y tan complicado para llegar al punto de la resurrección? El plan desde siempre, desde toda la eternidad, es que en la persona del Hijo, en la persona de la palabra, Dios se iba a hacer presente en la creación. Eso siempre había sido la intención original de Dios. La creación fue hecha con el propósito de convertirse en un sagrario, en una habitación para la presencia de Dios. Jesús siempre iba a tomar nuestra carne y vivir con nosotros. Pero nosotros introdujimos
un elemento nuevo que no venía de Dios. Nosotros introdujimos el hecho de que quisimos tomar nuestras propias decisiones y quisimos parecernos a Dios mejor que ser como Dios nos hizo a nosotros mismos. El relato de la caída dice, Dios les dijo mentiras. Les prohibió que comieran de este árbol porque si comen de este árbol van a ser como Él. Y esa fue la tentación, querer ser como Dios. No estar conformes con lo que somos, sino querer ser como Dios. Y esa decisión de querer ser como no somos, pues creó esta ruptura entre Dios y los seres humanos, que el mismo plan de Dios, en su infinita sabiduría, ¿verdad?, había manera de que el mismo plan de tomar nuestra carne funcionara y resolviera el problema que nosotros introdujimos. Aunque eso no era necesariamente el plan original, pero lo vemos que Dios sigue con su plan, porque su plan puede sanar esa herida que nosotros provocamos. Pero el plan es así, porque Dios es como es. El plan contempla el perdón de nuestros pecados, porque Dios es misericordioso. Y por eso la iglesia ha querido que el segundo domingo de Pascua, el domingo de la octava de Pascua, Pascua siempre es domingo, entonces la octava siempre es el otro domingo, el domingo que sigue. Entonces el domingo de la octava de Pascua, la iglesia ha querido dedicarlo a la celebración de la Divina Misericordia. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es la expresión máxima de la misericordia de Dios. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5. Si quieren, yo se los leo. Dice: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Reservaba para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Palabra de Dios. Entonces, el autor de la carta de Pedro bendice a Dios por su gran misericordia, porque Dios en su misericordia resucita a Cristo. ¿Para qué? Para poder, por medio de la resurrección de Cristo, darnos una vida nueva, una esperanza de que este mundo así como es, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, con sus alegrías y sus tristezas y con sus satisfacciones y éxitos y también con sus ansiedades y sus fracasos, no es el destino final, no es la última palabra. En nuestro destino final, la última palabra es una vida abundante, mucho más que lo que este mundo tiene para ofrecernos. Y Dios quiere darnos eso. Dios quiere que nosotros vivamos con Él para siempre. Entonces, la resurrección es el medio que Dios ha utilizado para compartirnos esa misericordia. Y en particular, el celebrar la Divina Misericordia nos viene últimamente de una devoción que inició una religiosa polaca, Santa María Faustina Kowalska, que nace en Polonia a principios del siglo XX, vive 33 años
y durante sus últimos años de vida tiene visiones en las que Jesús le pide que difunda por el mundo la devoción de la misericordia. ¿Y en qué consiste la devoción de la misericordia? O sea, el segundo domingo de Pascua como domingo de la Divina Misericordia es un elemento importante, pero en sí eso sucedió recientemente. ¿Qué es lo que Santa Faustina María entendía que Jesús le estaba pidiendo? ¿Qué era lo que ella decía que Jesús le pidió? 3 cosas. La primera es aceptar la infinita misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Aceptar que no existe ningún pecado que nosotros podamos cometer que Dios no pueda perdonar. Aceptar que no existe ninguna herida que nosotros podamos sufrir que Dios no puede sanar. Porque si Cristo resucitó de entre los muertos, la misericordia de Dios alcanza a llegar hasta más allá de la muerte. Y lo decimos con facilidad, pero hay veces que cuesta tanto trabajo aceptar la misericordia de Dios. Estamos tan condicionados, muchas veces por nuestra misma educación y nuestra misma cultura, a pensar lo contrario. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no soy, es que yo no soy digno, es que yo no. No tenemos la vida que queremos y es nuestra culpa. No tenemos el trabajo que queremos y es nuestra culpa. No tenemos la familia que queremos y es nuestra culpa. Las personas que a nuestro alrededor no hacen lo que nosotros queremos y es nuestra culpa. Y vamos cargando todas esas culpas por la vida. Y cuando nos pica el bicho de la religión, hay veces que eso empeora. Porque andamos cargando con las culpas y andamos haciéndola de víctimas y mártires. Es que yo no soy digno, es que yo no soy digno, es que yo no soy digno, es que el Señor, es que yo no soy digno. Y nos autoflagelamos. Pensamos que Dios nos está castigando con estas cosas que pasan en nuestra vida. Es que ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? ¿O qué es lo que estás diciendo? ¿Quieres que le pase a alguien más? ¿Eso te va a hacer feliz? ¿Ver que esto que te está pasando a ti le pase a alguien más? ¿O qué significa ese de por qué a mí? Entonces hay veces que cuando estamos tranquilos así sentados en un saloncito con el ambiente de la iglesia y en el grupo de oración, es que la misericordia de Dios es infinita. Sí, amén, bendito sea Dios, bendita sea su misericordia, es infinita. Pero ahí vamos el lunes, el martes en nuestra vida, caminando con nuestra vida, cargando todavía con esos lastres, pensando que es Dios el que nos los puso. Es que es la voluntad de Dios que yo sufra. Y es mi cruz. Y no, la voluntad de Dios no es que tú sufras. Este mundo viene, porque así lo hemos hecho, viene con dolor. Pero no es que Dios te esté haciendo que sufras, es que tú estás dejando que ese dolor domine tu vida. Tú estás interpretando ese dolor como un castigo. Tú estás dejando que ese dolor te convenza de que te lo mereces. Entonces,
en lugar de aceptar la infinita misericordia de Dios, aceptas tu dolor como el eje de tu vida. Yo no estoy diciendo que no te duela. Yo no estoy diciendo que no reconozcas el dolor. Yo no estoy diciendo que no lo enfrentes con valentía y con coraje. Porque eso es lo que significa tomar la cruz y eso es lo que Jesús quiere. Pero lo que no significa es querer jugar a ser la víctima por nuestro dolor. Es ver en nuestros sufrimientos en este mundo una manera de imitar a Jesús, que abrazó su cruz, aunque no la quería. Padre, si es posible que este cáliz pase sin que yo lo beba, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. ¿Cómo podemos educar nuestro corazón y nuestra mente para que aceptemos mejor la misericordia de Dios? Es primero reconocer que no se trata de ser dignos, porque nadie es digno. O a ver, ¿quién piensa que realmente nosotros valemos lo que Dios pagó por nosotros? Dios pagó con la sangre de su Hijo. ¿Realmente podemos tener la arrogancia de decir, no, pues sí, es que yo me lo merecía? ¿No? Dios pensó que eso era lo mejor, porque es misericordioso, no por nuestros méritos. Entonces, el primer paso es no jugar el juego de la dignidad y del mérito. Por eso la iglesia nos invita, cada vez que nos vamos a acercar a recibir la Sagrada Comunión, a repetir las palabras del centurión. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, empezamos diciendo, Señor, yo no soy digno, yo no me lo merezco, no estoy aquí porque me lo merezco. Pero, no estoy aquí por lo que yo digo, sino por lo que tú dices. Y el Señor lo que dijo fue, tomen y coman todos de él. Y por eso nos acercamos a la comunión estirando la mano como limosneros, porque eso es lo que somos. Venimos a rogarle a Dios que nos convide de su pan, del cuerpo y la sangre del Señor. Pero lo hacemos no porque nos creamos dignos, sino porque nos atenemos a esa misericordia extravagante, increíble, inmensa de Dios. Que no importa lo que haya en mi vida, la misericordia de Dios es más grande. Esa es el primer punto de la devoción a la misericordia. La segunda es reflejar la misericordia de Dios, porque ya la hemos recibido, reflejarla en la manera en que tratamos a nuestro prójimo. Si Dios fue capaz de perdonarme a mí, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano, a mi hermana? Si Dios no se detuvo para llegar hasta lo más profundo de mi corazón, ¿por qué yo titubeo al llegar a mi hermano y a mi hermana con la misericordia que he recibido de parte de Dios? Si Dios me ha perdonado a mí, ¿por quién soy yo para decirle a alguien que Dios no puede perdonarlo a él o a ella?
o que tiene que hacer esto, o tiene que dejar de hacer aquello. ¿Cuándo te puso Dios esas condiciones? Si hubo un cambio en tu vida, si hubo un antes y un después, lo primero que sucedió es que Dios te recibió y te perdonó. No es cierto que cambiaste primero y después te acercaste a Dios. Primero te acercaste a Dios y primero Dios te recibió y después Dios te cambió. Entonces, eso es lo mismo que tenemos que reflejar nosotros hacia los demás. Todos bienvenidos, ahí donde estás, así como eres, sin que cambies nada. Bienvenido, bienvenida. Sí, claro. Si le abres tu corazón al Señor, no te va a dejar como estás. Y es lo mejor que te va a pasar en la vida. Pero eso es hasta que estés listo, hasta que estés lista. Puede que pasen años de una persona que esté viniendo a misa y esté participando en el grupo y en el coro y en el no sé qué. Puede pasar años antes de que de veras abra su corazón y le permita a Dios entrar. Nadie puede juzgar los tiempos de Dios. Lo único que nos toca a nosotros es tratar a los demás con la misma misericordia con la que hemos sido tratados nosotros. ¿Cuánta paciencia nos tuvo Dios? Toda la que necesitamos. Ni un tantito así menos. Toda la que necesitamos. Pues Dios también le puede tener a mis hermanos, a mis hermanas, toda la paciencia que ellos necesiten. Entonces ese es el segundo punto. El primero es aceptar la misericordia, el segundo es reflejar la misericordia. El tercero, confiar con total abandono en la misericordia de Dios que nos ha revelado en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa quitarnos de una vez por todas las imágenes de Dios que no son como Jesús. En el credo nosotros decimos que Jesús es Dios de Dios, y luz de luz, y Dios verdadero de. Dios verdadero. Entonces el Padre y Jesús son uno solo. Uno solo. No está un Dios por acá y un Jesús por acá. Jesús es la manifestación visible del Dios que no podemos ver. Así como es Jesús, así es Dios. Y nosotros somos imagen y semejanza. Así es que hay un hilo, ¿verdad? Jesús dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Pues a lo mejor esas son palabras que no nos resultan muy familiares. Pero traduciéndolo, Jesús está hablando de una vid, de una parra, pero hablando de árboles en general, Jesús lo que está diciendo es: yo soy el tronco y ustedes son las ramas. ¿Cuál es la relación que hay entre el tronco y las ramas? Las ramas se alimentan del tronco, ¿sí? Si no hay tronco, no hay rama, correcto. ¿Y de qué están hechas las ramas y el tronco? De lo mismo, de lo mismo. Hay una relación. ¿Qué pasó? El jardinero Que no sirve. Están hechas de lo mismo. De lo mismo. Hay una relación de continuidad. Nosotros desde lejos podemos ver, bueno, pues si este es el tronco y acá son las ramas porque las vemos donde salen del tronco. Pero si nos acercáramos microscópicamente y empezáramos a recorrer el tronco y nos vamos por una rama,
no nos daríamos cuenta dónde se terminó el tronco y dónde empezó la rama. Porque estamos hechos de lo mismo. Y eso es lo que Jesús quiere. Así lo que me vieron a mí hacer, eso mismo hagan ustedes. Confiar con abandono total en la misericordia de Dios revelada en Jesucristo. Deshacernos del Dios gruñón. Deshacernos del viejito cascarrabias que vive en el segundo piso del universo. Esa es una caricatura que inventaron los enemigos de la iglesia, por cierto. Esa idea de que Dios es un viejillo que vive en las alturas y que anda viendo nada más a ver en qué nos equivocamos. Esa es una caricatura que inventaron en el siglo XVI y XVII los que eran partidarios de la idea de la ilustración, que lo que quería era liberar a la humanidad del yugo de la religión, diciendo que la razón era el valor máximo, la capacidad intelectual del ser humano es realmente lo que nos da la luz para vivir mejor y para progresar. Algo hay de eso. Ciertamente la razón es la que nos permite conocer el mundo y entenderlo mejor para poderlo aprovechar mejor. La razón nos da la ciencia y la tecnología y gracias a eso tenemos un montón de progreso. Pero no lo es todo, porque pues simplemente veamos nuestro mundo. Tenemos mucha tecnología, mucho progreso, pero también tenemos mucha injusticia. Entonces la razón sí es necesaria y sí es buena, pero por sí sola no es suficiente. La razón que ilumina partes de nuestras vidas a su vez necesita ser iluminada por la fe. Y la fe y la razón pueden convivir, pueden coexistir. No estamos, los que creemos no estamos peleados con los que entienden. Y los que entienden no están peleados, no deberían estar peleados con los que creen. ¿Sí? El creer y el entender no son opuestos. Pueden existir en la misma persona. Creer y entender. Cuando se refería a razonar, es, por ejemplo, en la edad que existe de la ilustración, es como cuando ponen todo el razonamiento del conocimiento intelectual, y eso es lo que le da la superioridad al ser humano, sin necesidad de tener un Dios. Pero como por ejemplo vamos a retroceder a nuestros abuelos o bisabuelos que no fueron a la escuela, que no tuvieron educación escolar ni nada de eso, pero tenían mucho conocimiento de la fe, por la fe misma, pues. Tenían mucho conocimiento de la fe y también tenían mucho conocimiento de la vida. Sea, la inteligencia no nada más se ejercita en los libros o en la escuela. La universidad de la vida es muy válida. Es muy válida. Hay gente que tiene una gran inteligencia y una gran sabiduría y que no pisó de una escuela por mucho tiempo. No son sinónimos. La razón y la instrucción no son. O sea, se relacionan porque obviamente necesitamos de nuestras capacidades intelectuales para aprender, pero nuestras capacidades intelectuales pues no están limitadas a la vida académica, pueden emplearse en todos los momentos de la vida. Entonces esta imagen de Dios es una caricatura que inventaron los enemigos de la fe para burlarse de la fe. Pero, oh sorpresa, nunca ni en sus sueños guajiros más fumados se imaginaron que nosotros íbamos a acabar creyéndonos la caricatura.
Sí. Sí. O sea, prácticamente les dimos la razón. Ay, ahora tenemos a las hordas de forajidos antivacunas. Que no, es que no, la fe, no, yo creo y no me vacuno, no me vacuno. Porque eso de la ciencia y la medicina, eso no es de Diosito. La fe es de Diosito. Confiar en Dios es de Diosito. No, pues contigo no puedo. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a decirte que esa no es la intención? Dios desde un principio dijo, tengan dominio sobre toda la creación. Domínenla, sométanla y cuídenla. Y aunque la Biblia misma, las escrituras mismas demandan ponerse ante los médicos, los que saben, aún así no siguen creyendo. Claro, el avance científico de la humanidad se debe a esta visión judeo-cristiana musulmana de la capacidad del ser humano de conocer la creación. Otras religiones en la antigüedad pensaban que había partes de la creación que no se podían conocer. Era el dominio de los dioses, y nada más los dioses pueden conocer y decidir y entender las cosas que ellos deciden. Nosotros no, nosotros simplemente estamos destinados a darle vueltas y vueltas y vueltas a la vida y a la historia, repitiéndola. Y la visión del pueblo de las Escrituras, originalmente el pueblo hebreo, y a través del pueblo hebreo los cristianos y los musulmanes, no compartimos esa idea. Nosotros pensamos que la creación tiene un principio, tiene un final y hay una dirección, hay un propósito. Dios creó el universo para algo, y eso incluye que nosotros colaboremos con Dios en llegar a ese punto. Y si vamos a colaborar con Dios en hacer que este universo llegue para allá, pues tenemos que entenderlo. Por eso todos los avances científicos que hoy tenemos y tecnológicos vienen de pueblos judíos, cristianos o musulmanes. Porque esos son los pueblos que tenemos esa visión de que el universo puede ser conocido, puede ser entendido. Esa visión está arraigada en nuestra fe. Entonces, ¿cómo confiar con abandono? Con abandono quiere decir sin salvavidas. Echarme el clavado a lo profundo de la vida, confiado en que no importa lo que pase ahorita, el final ya está decidido. Que el único que puede evitar que yo pase el resto de la eternidad con Dios viviendo feliz para siempre, soy yo. El único que puede evitar que yo viva para siempre feliz con Dios, soy yo. Nadie más puede hacerlo. Ni mis amigos, ni mis enemigos, ni el Padrecito, ni el Papa, ni el diablo. El único que puede decidir no estar con Dios soy yo. Porque la decisión de Dios es querer estar conmigo. En teoría, si Dios no quisiera, pues obviamente Dios podría. Pero la decisión de Dios ya está tomada. Sí. Esta es la decisión de Dios. Por eso decimos que Jesucristo en la cruz es el juicio de Dios para el mundo.
así de mucho quiero que estés conmigo. Ese es el juicio. Si fuera lo contrario de pensar que no, Dios no quiere la salvación del pecador, sería inútil su muerte y su resurrección. Entonces esto realmente es absurdo. Sí. O sea, la cruz, sin la misericordia de Dios, sin entender que lo que hay detrás de la cruz es la intención de Dios de estar radicalmente de nuestro lado, la cruz es un sinsentido, la cruz es una estupidez, la cruz es un escándalo, la cruz es una locura. Si nosotros pensamos que Dios es un Dios cuentachiles, que nada más anda llevando las cuentas de a ver cuánto le debemos, a ver cuánto nos cobra, a ver cuánto, pues entonces esto no hace sentido. A ver, explícame cómo está esto, si Dios es así. Pero pues aquí es como dicen aquí los americanos, eso es dejar que la cola mueva al perro. O sea, porque la explicación de la acción de Dios, pues tiene que empezar por la acción de Dios, ¿verdad? ¿Por qué hiciste eso? Explícame por qué. Y las escrituras nos dan no solamente una explicación, nos dan muchas, porque no hay una sola explicación humana que abarque toda la experiencia humana. En el Nuevo Testamento se compara el misterio pascual de Cristo, su vida, pasión, muerte y resurrección. Se compara con una victoria. Dios o Cristo Jesús gana la batalla contra la muerte, que es nuestro enemigo. A Dios la muerte le tiene sin cuidado, pero la muerte es nuestro enemigo y Cristo gana la batalla. Entonces hay una comparación con guerra. Por otro lado, el mismo Nuevo Testamento habla de Jesús estableciendo la paz entre Dios y la humanidad, y entre la humanidad y el resto de la creación por medio de su cruz. Entonces, la Escritura compara el misterio pascual con la guerra y con la paz. La Escritura compara el misterio pascual con un juicio, donde Dios es el juez, pero el Espíritu Santo es el abogado, y Jesús es el principal testigo. Pues ese juicio está truqueado, porque el juez, el abogado y el testigo son lo mismo. ¿Qué esperanzas tiene el fiscal? ¿Qué esperanzas tiene el acusador? Pues ninguna. Entonces, el misterio pascual también se parece a un juicio. El misterio pascual también en el Nuevo Testamento se compara con un rescate. Esta idea del rescate, para que nosotros lo podamos entender mejor, es como ir a la casa de empeño. Empeñamos algo, ¿verdad? Y luego vamos a rescatarlo, vamos a pagar la deuda y nos devuelven nuestro bien. Entonces, esa es la idea del rescate. Jesús entrega su vida como rescate por la nuestra. Entonces, ahí hay una comparación económica. Entonces, el Nuevo Testamento compara el misterio pascual con muchas maneras. Entonces, la tentación que necesitamos evitar es quedarnos nada más con una, ¿verdad? Y sobre todo, la más peligrosa de todas es esta que dice que Jesús se murió en la cruz en lugar nuestro, porque nosotros somos los que debíamos de morir, porque Dios en su justicia necesitaba sangre de alguien, y para que nosotros no tuviéramos que derramar nuestra sangre,
Jesús derramó la suya en sustitución por la nuestra. Esa es una idea muy peligrosa. Mal entendida, hace que Dios sea un monstruo. Porque si Dios es el que necesitaba todo esto, si es la justicia divina ofendida la que requería el precio de sangre, pues ¿qué clase de Dios es este? Ahí me perdí un poquito, Memo. ¿De dónde saca la gente ese juicio? Esa idea es una idea muy popular desde tiempos de San Anselmo, en el siglo XII, y muchas expresiones en la iglesia, muchas opiniones e incluso a lo mejor algunas doctrinas en la iglesia han sido muy influenciadas por la visión de San Anselmo. Lo vemos más en iglesias protestantes, ciertamente, pero también en la iglesia católica hemos cerrado nuestra visión a la opinión de una sola persona, que ni siquiera era de los apóstoles, ni siquiera era de los padres de la iglesia. Esto fue mucho tiempo después, en un tiempo y en una cultura donde esa manera de pensar era muy común y muy fácil de entender. Entonces a Anselmo le pareció muy fácil explicar el misterio pascual en términos de, el honor mancillado de Dios tenía que ser satisfecho, y la única manera de satisfacerlo era con sangre, y no la sangre de cualquiera, tenía que ser sangre humana, pero también sangre divina. Entonces, o sangre divina, entre comillas, porque ¿qué es eso? Pero solamente por eso un Dios hecho hombre podía ofrecerse como víctima para que al mismo tiempo cubriera, para que al mismo tiempo fuera un representante válido de la humanidad, y para que cubriera la totalidad del pecado de la humanidad. Entonces, bueno, esa era la idea de Anselmo. Pero no podemos quedarnos nada más con una idea. No podemos quedarnos nada más con una idea. Porque esa idea en particular hace a Dios un Dios distante, que le interesa más su honor que su amor. Y ese no es el Dios de Jesucristo. Ese no es el Dios que Jesús vino a representar. No, pero yo siento que hasta cierto punto la imagen de ese Dios castigador, la misma iglesia, sin temor a equivocarme, nos lo fue creando también. Oh, sí. Sí, porque es muy fácil manipular con el miedo. Y tristemente hasta esta altura de la vida todavía lo tenemos. La manipulación En cierto modo es basado en la iglesia y también la cultura, ¿no? Porque nuestra cultura es basada sobre el miedo. De la misma forma educamos a nuestros hijos, y no necesariamente hablando de religión, hablando en general. Si no haces esto, voy a dar una vega. Si no, o sea, la razón que les ofrecemos a nuestros hijos e hijas para actuar o no actuar de alguna manera es o un cinturón, o una chancla, o un puño, o un... ¿O te quito el teléfono? O te quito el teléfono, o... sí, o sea... No es televisión. Es el educar con el miedo. Y no estoy diciendo que alguna vez una nalgada dada con cariño, pero bien dada, no sea necesaria. No. Lo que estoy diciendo es que si eso es todo lo que tienes para ofrecerle a tus hijos, ¿qué clase de papá, qué clase de mamá eres? Si no tienes ninguna otra razón de que porque te voy a golpear, pues no lo golpees. Si eso es lo único que va a pasar, si este niño o esta niña se comporta de esa manera, que tú lo vas a golpear, pues no lo golpees. Y no pasa nada. No, pero es que, entonces sí hay otra razón. Entonces ofrécele esa razón.
No le malbarates esa razón que a lo mejor es muy válida por una chancla. Si ya le diste la razón, pero no entendió. Bueno, pues entonces le vuelves a insistir. Por eso son... Y si ya fueron muchas veces y ya te colmaron la paciencia. Tendrías que estudiar cómo lo hiciste. Entonces, entonces tienes que preguntarte por qué la razón no lo No convence. convences, ¿eh? Porque, como viste. O sea, si te convence a ti y no lo convence a él, ¿por qué? ¿Qué es lo que te convenció a ti que él no ha visto? Ahora, también hay que entender que nuestros niños y nuestros jóvenes, pues, no tienen nuestras experiencias, ¿verdad? Eso es algo que nosotros necesitamos compartirles y dejar que ellos tengan. Sí. Como dicen por ahí, las buenas decisiones se basan en la experiencia y la experiencia se gana con las malas decisiones. Ups. Entonces, tampoco debemos de evitar que nuestros niños se raspen las rodillas. O sea, debemos de cuidarlos, sí, porque en este mundo hay muchos peligros muy serios. Pero un raspón de rodillas no les viene mal. No les viene mal. Y también entender que a cierta edad, especialmente en la adolescencia, su cerebro se está desarrollando de alguna manera Claro. que De yo lo 14 aprendí para así, adelante, que es cuídense. el lado del razonamiento para ellos es completamente lo opuesto y que hay una edad donde ellos sienten eso que les provoca esa rebeldía. Entonces, es una manera de entender a ese adolescente, ¿verdad? ¿Sí? Estamos diseñados para eso. Dios nos hizo así para que hubiera progreso. Porque si toda nuestra vida lo que nuestro impulso interno nos moviera es a repetir lo que hicieron nuestros padres y nuestros antepasados, pues nunca saldríamos de lo mismo. Todavía viviríamos en una cueva comiendo carne de oso cruda. Sí. Pues ya ahorita casi ya la venden así en el restaurante. ¿Sí? También. Pero de oso no, eso ya es muy raro. Bueno, no creemos que es de oso. Pero no en una cueva. Pero hay gente todavía así que... Sí, Pues sí aquí hay. tenemos a mi Patricio, ay, así se me hace. Sí, todavía hay, y necesitamos, esa es una de las maneras de reflejar la misericordia de Dios, en la manera en que tratamos a nuestros hijos. Eso es lo que te iba a decir. O sea, misericordia es cuando debemos de aplicar ahí Sí, la misma visión de Dios con nosotros con los hijos. con los hijos. Y es donde cuesta más trabajo, porque al hijo lo tienes en la casa todos los días, hasta cierta edad. Sí. Hay edades que todavía siguen Y ahí. luego se van y luego regresan. Yo pensé que mi hijo se había ido y que iba a regresar, pero ya 9 años y ya nunca Ya no. regresó. Pues, bendito sea Dios. Bendito sea Dios que se hizo hombre. Exacto. Pero es bien fácil tenerle misericordia al pobrecito niño africano que se está muriendo de sed en Etiopía. ¿Verdad? Ay, pobrecito, lo quiero tanto. Ya que tienes en la Pues, pero el que tienes en la casa, Ay, lo quieres. ¿sí? Lo quieres matar. Entonces, sí, Dios nos ama a todos, pero Dios está en todas partes. Nosotros solamente estamos donde estamos, y a los que necesitamos amar primero es a los que están más cerca de nosotros. No significa que solamente a nuestra familia, significa a los que están más cerca de nosotros. Hay suficiente gente cerca de nosotros como para que nuestro reflejo de misericordia llegue más allá de nuestra familia de sangre, ¿verdad? Sí. O sea, eso sí nos queda muy claro. Y sí hay a quien Dios llama para que se vaya a un lugar muy diferente, al otro lado del mundo, a reflejar la misericordia de Dios allá. Sí los hay. Pero no son todos. No son todos. A nosotros Dios nos puso aquí. Bueno, pues aquí reflejamos la misericordia de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a ponernos de pie. Una pregunta, compadre. Por ejemplo, en el reflejo de la misericordia, de dar misericordia para los demás,
como Dios la tiene con nosotros. Me llama mucho la atención que la misericordia debe empezar primero con nosotros mismos, ¿no? Y no autoflagelarnos, como decías hace un rato, de que si algo me está pasando mal en la vida, porque tengo un dolor, una enfermedad, un familiar, X, es un castigo o una prueba. Digo, ¿qué necesidad tendría Dios de ponerte pruebas tan así? Dios sabe exactamente de lo que eres capaz. Entonces, Dios no necesita ponerte a prueba. Entonces, empezar a experimentar la misericordia con uno mismo. De decir, Sí. tengo que tener yo ese amor, esa misericordia de mí. Por eso el paso número 1 no es reflejar la misericordia, ese es el paso número 2. El primer paso es aceptar la misericordia de Dios. O sea, nadie da lo que no tiene. ¿Verdad? Y el mandamiento de Dios es: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, así como ya te amas a ti mismo, ahora empieza a amar a tu prójimo. Entonces, pero el amor a sí mismo es primero, ¿verdad? O cuando Jesús eleva ese mandamiento al siguiente nivel, es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. El ser amado va primero. Nadie puede amar si no es amado primero. Nadie puede amar si no es amado primero. Entonces, necesitamos sabernos amados, sentirnos amados para poder amar. Si no, nuestro amor va a ser otra cosa diferente, no el amor misericordioso de Dios. A lo mejor es un amor romántico, a lo mejor es un amor erótico, a lo mejor es un amor fraternal, pero no es el amor misericordioso incondicional de Dios, a menos de que nosotros ya lo hayamos experimentado y recibido. Así es. Bueno, pues vamos ahora a poner nuestras peticiones en manos del Señor. Ya hace rato le dimos gracias por todos sus dones, especialmente por el don de sí mismo. Pero ahora vamos a ponerle al Señor en sus manos nuestras necesidades, nuestras angustias. Por las enfermedades mentales, especialmente para mi hija, mi papá y todos aquellos que sufren depresiones, la gente que está en la calle, necesitada de Dios. Lo pedimos, Señor. Sí, así como dice la señora, pues yo siempre, ¿verdad?, pidiendo por el milagro, porque Dios nuestro Señor un día restaura el cerebro de mi hijo, lo saque de ese mundo en el que está, lo enseña a ser él mismo, para que él mismo se defienda, porque todos los días me habla por otro, pero solo Dios sabe, ¿verdad? Porque te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que sufren de alguna adicción, de alcoholismo, de drogas, por todos los jóvenes, que los proteja para que no caigan en los vicios, y especialmente por mi hermano que está tomando otra vez mucho y tiene problemas en su cabeza, con su esposa. Te pido, Señor, porque lo restaures y deje de beber y todos los que toman. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Por don Carlos, por todos los enfermos de cáncer, por todas las personas que están sufriendo en el hospital desahuciados, para que les haga sentir tu misericordia, Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos. Por las personas que recibieron sus sacramentos de iniciación en la vigilia pascual, especialmente por los que lo hicieron aquí en nuestra parroquia,
para que el Señor les permita perseverar en el camino de la fe, recibir su misericordia y reflejarla a los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por las demás intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón y que Dios conoce perfectamente, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor